Gracias, bendito Rey, gloria a tu nombre. Gracias, bendito Señor, gracias al Señor. Que pase por aquí, amén del Señor, amén. Hermoso lo que estamos pidiendo. Espíritu Santo, lléname de ti. Cuánto que necesitamos esa unción fresca del Espíritu en nuestra vida, hermano. Mire, vamos a compartir justamente una porción de la palabra en la carta primera de Pablo a los Corintios, primera de Corintios. Vamos a leer a partir del versículo 2, el capítulo 2, versículo 9, perdón. Porque el Señor ya derramó de su Espíritu en nosotros, pero necesitamos ese renuevo, amén, espiritual en nuestra vida, y más en estos tiempos que vivimos, amados hermanos. Pablo, cuando escribió esta carta a los Corintios, justamente sentía esto en su corazón, ¿no? Que había algunos que todavía no estaban bien aferrados al Señor y llenos de ese Espíritu Santo de Dios, ¿no? Y dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Bueno, después sigue la palabra, vamos a leer hasta ahí. Padre, yo te pido que tú nos estés hablando a través de tu palabra en esta mañana, que sea tu Espíritu Santo, Señor, justamente que traiga este mensaje a nuestra vida, que estemos atentos a tu palabra, abriendo nuestro corazón para que esta palabra dé el fruto para el cual la envías, Señor. Te lo pido en el precioso nombre de Jesucristo y para la gloria de tu nombre. Amén, amén y amén. Bendito Rey. Gracias, Señor, gloria a tu nombre. Gracias al Señor. Los invito a tomar asiento. Hermoso lo que comienza diciendo Pablo, ¿no? Como está escrito, ya estaba preparado por Dios, ¿no? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado, ¿para quiénes? Para los que le aman, a los que aman a Dios. Pero si volvemos a pensar en esto, dice que ¿en qué consiste el amor? No, decía Juan, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, lo que vemos es que ese amor de Dios, amén, a través de Jesucristo, fue derramado en nuestros corazones. Y ahí comenzamos a amar a Dios, amén. No es que nosotros amamos a Él primero, Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo, Jesús. Entonces, se produjo este encuentro espiritual, digamos, ¿no? De Dios con nosotros, nosotros con Dios, a través de la obra de Dios, a través del Espíritu Santo de Dios. Quizás cosas que no entendimos en un momento, ¿no? A mí me costó entenderlo. Yo llegué al Señor con 34 años, ya más o menos formado y acostumbrado a las cosas de este mundo, a manejarme como me guiaban mis instintos y con lo que había aprendido, bien o mal, amén, a los golpes o no, me iba manejando, iba tratando de vivir, amén, hasta que me encontré con el Señor. Y el Señor me comenzó a mostrar cosas distintas, amén, cosas distintas a los que se habían formado en mi pensamiento, en mi carácter, en mi forma de moverme, de hacer, ¿no es cierto?, de vivir.
de sostenerme en este mundo, con las herramientas que iba adquiriendo a través de la experiencia, pero me encontré con algo distinto. Eso distinto, que no entendía en un principio, esa presencia de Dios, ese Espíritu Santo de Dios, me dio paz. No sé si a usted le pasó lo mismo. Sentí algo dentro mío, con 34, 35 años, porque esto lo fui adquiriendo con el tiempo, ¿no? Que me fue transformando, que fue poniendo en mi corazón el Espíritu de Dios el hecho de querer aprender más, recibir más de Dios, ¿no? Hoy que estábamos cantando, yo quiero más de ti, Señor, yo quiero más de tu presencia, ¿no? Y quiero que el Espíritu Santo va moviendo en sus hijos ese sentir, ¿no? Ese deseo de conocer, ese deseo de conocer al Señor, de conocer su palabra, de aprender, de crecer en ese conocimiento. Es toda obra del Espíritu Santo del Señor. Dice que Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Vea que en el pasaje, cuando habla del Espíritu de Dios, está el Espíritu con mayúsculas, ¿amén? Es Espíritu de Dios, ¿amén? La tercera persona de la Trinidad, Dios mismo, hermano, obrando en nosotros. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Claro, y da el ejemplo. Bueno, ¿quién conoce el Espíritu del hombre? Creo que nosotros mismos sabemos lo que hay en nuestro interior y hasta ahí nomás, hasta ahí nomás muchas veces, ¿no? Porque nos manejamos y quizás no nos tomamos el tiempo para examinarnos a nosotros mismos y decir, bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Dónde estoy parado? ¿No es cierto? Yo por lo menos, Dios puso ya desde el principio, ¿no? La conciencia en el hombre, nos hizo a su imagen y semejanza, ¿no? Tenemos mente para discernir las cosas, tenemos corazón para sentir, ¿no es cierto? Entonces, esa voz de la conciencia en el ser humano, el hombre, como habla Pablo, en el hombre natural también está. Lo que pasa es que está media ahogada, ¿no es cierto? Media bajita, pero interiormente el hombre va entendiendo, va comprendiendo qué es lo que está mal y lo que está bien, ¿no es cierto? Lo que pasa es que lamentablemente uno, como ve la condición del mundo, ama más las tinieblas que la luz que viene a traer el Señor, ¿amén? Entonces siguen andando en las cosas que no le agradan a Dios, ¿no? Pero evidentemente el Espíritu Santo va revelando en nosotros, ¿amén? Nosotros entendemos, conocemos estas cosas, pero no tenemos las herramientas como para salir de ese estado en que estábamos antes de conocer al Señor, ¿amén? Dice que nosotros no hemos recibido el Espíritu inmundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y evidentemente lo que hace el Espíritu de Dios nos va revelando, ¿no? Lo que hace primeramente va a regenerar algo, vamos a ver porque yo quería hacer énfasis en esto, ¿no? En estas tres clases de hombre que habla Pablo, ¿no? Habla del hombre natural, ¿no? Y el hombre natural es ese hombre de los sentidos, ¿no? Yo acá marqué, porque hay una explicación, ¿no? No es el espiritual, es la persona no regenerada, o sea, gobernada por los simples instintos naturales, carnales, ¿no? Como estábamos nosotros antes de conocer al Señor, ¿amén? Esa clase de persona no tiene el Espíritu Santo, no tiene el Espíritu Santo dentro de uno porque no recibió al Señor en su corazón, ¿amén? Y está bajo el dominio del mundo, ¿amén? Y sabemos quién es el Dios de este siglo, ¿no? Bajo dominio de Satanás. Es esclava también de los deseos de la carne, ¿ven? Se deja arrastrar por esto y, como vuelvo a repetir, no tiene la fuerza suficiente dentro de él para poder vencer eso, ¿amén? Sino que se deja arrastrar porque parece que es lo más natural, es lo que hace todo el mundo. Entonces se compara a los que están en el mundo y por ahí nos equiparamos, como hacía yo, ¿no? No me sentía tan malo, amén, ni tan desubicado porque miraba a los otros, amén, que están en el mundo que hacían cosas peores que yo. Hasta que después me comencé a reflejar, ¿no? Y a mirar en la palabra de Dios y bueno, Carlito, tenés que cambiar algunas cosas en tu vida, ¿no? Aún los pensamientos, ¿no? Pero así anda, ¿no? Es el hombre natural, es esclavo de los deseos de la carne, pertenece al mundo, simpatiza con él, empatiza con él, con las cosas del mundo, porque son las herramientas que tiene para sobrevivir, para sostenerse, y rechaza los caminos dentro del Espíritu. Y esta persona, que no es espiritual, no puede entender a Dios ni sus métodos. Yo no lo entendía antes. Yo no podía entender como siendo Dios, Dios que me lo presentaban murió en esa cruz y estaba clavado en esa cruz. Como un pecado, como un malhechor, no lo podía entender.
hasta que el Espíritu Santo me lo hizo entender a través de la palabra y a través de la presencia del Señor. ¿Ven? Muchos en el mundo siguen pensando eso, como un Dios que todo lo puede, soberano, todo, va a mandar a su Hijo a morir en una cruz. Y a través de eso podemos ser salvos. ¿Ves? Es algo que no entra por la mente y lo desechan. ¿Ven? Eso es lo que es el hombre natural. ¿Ven? No puede entender ni a Dios ni a su método, sino que en su lugar confía en el razonamiento o las emociones humanas. ¿Ven? Y Pablo habla de esto, dice. Nosotros recibimos esto, lo cual hablamos, no son palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Ven? Hablamos la palabra de Dios, no hablamos de nosotros mismos, si bien podemos dar un testimonio de nuestra vida, de cómo Dios nos rescató, pero el fundamento de la palabra no se basa en nosotros, se basa en el Señor, se basa en lo que está escrito. ¿Ven? Y esto es lo que tenemos que hablar, ¿no? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Yo cada vez que predico busco, Señor, decime qué tengo que hablar, qué decir. Y Dios siento que me guía a ciertos pasajes de la palabra y medito en ello, oro y digo, Señor, si este es el mensaje para tu pueblo, bueno, bienvenido sea, ¿no? Dame palabra, ¿no? Dame palabra para que lo pueda decir correctamente, para que se pueda entender, para que lo puedan recibir tus hijos. Esto es lo que uno busca. ¿Ven? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahí está hablando Pablo de ese hombre natural, que es el que Dios estaba describiendo, ¿no? El hombre de los sentidos. Yo tenía muchos conocidos que le hablaba de la Santa Cena y se pensaba que era un momento para reunirnos y comer. Bueno, ¿qué hay que llevar? Hay que llevar comida, me decía un compadre mío que ya falleció, ¿no? No hay que llevar nada, ya Dios prepara la mesa, en la casa. Bueno, pero podemos comer un asado también. Sí, también podemos comer un asado, pero no tiene nada que ver con la Santa Cena del Señor. ¿Amén? Entonces, hay cosas que no la pueden entender. Recibí a Cristo en mi corazón, soy salvo, me siento bien. Pero ¿cómo se hace eso? No pueden entenderlo, no pueden entenderlo, no lo comprenden, porque están agarrados a los... Tampoco lo entendían los sabios, los entendidos. Uno ve el pasaje anterior a esto, ¿no? Las personas más sabias, entendidas, no podían... Era locura la palabra de Dios. Como quizá no era para nosotros en otro tiempo, ¿no es cierto? Como era para nosotros en nuestro tiempo. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, y ahí aparece el hombre, la mujer espiritual. ¿Ven? Aquel que recibió el Espíritu de Dios. Aquel que realmente es regenerado por el Espíritu del Señor. ¿Ven? Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, ¿qué es tener la mente de Cristo? ¿No? ¿Qué es recibir el Espíritu Santo del Señor? ¿No? Tener la mente de Cristo significa conocer su voluntad y su propósito y su plan de redención. ¿Ven? El hecho que Él se despojó a sí mismo, que no estimó ser a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se hizo hombre como uno de nosotros, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra del Señor. Aquel que cuando estaban clavando en el madero estaba diciendo, Padre, perdónanos, porque no saben lo que está haciendo. ¿Ven? Aquel que cuando lo injuriaban bendecía. ¿Ven? Esto es tener la mente de Cristo. ¿Ven? Dice la palabra, significa evaluar y ver las cosas así como las ve Dios, así como las ve el Señor, dándoles el valor que Él les da. ¿Qué valor le da Dios a las cosas? ¿No? Dándole el valor que Él les da a las cosas. Amando lo que Él ama y aborreciendo lo que Él aborrece. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, dice la palabra, ¿no es cierto? Ama al pecador, nos ama, pero aborrece todo aquello que está mal, amén. Aquello que realmente nos lleva a una condición natural, amén, como estábamos antes, pecaminosa, que no anda en los caminos de Dios, que no busca agradar a Dios en todas las cosas que hace en su vida. ¿Ven? Tenemos la mente de Cristo y tenemos que pensar como Él piensa. Significa entender la santidad de Dios y lo detestable del pecado. Pecar es esto, errar a la voluntad de Dios, equivocarnos, apartarnos del camino de santidad al cual nos llamó el Señor. ¿Ven? Pero estamos en el Espíritu, y si estamos en el Espíritu, Pablo decía, vivamos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. ¿Amén?
Hagamos las cosas que son agradables a Dios, porque para esto nos llamó el Señor, para esto nos regeneró el Señor. ¿Ven? Dice, uno de los principales problemas de la iglesia de Corinto era que procuraban experimentar las bendiciones de Dios mientras se negaban a apartarse de la maldad del mundo y dejar sus hábitos, amén, aún su propio carácter, ¿no? Muchos dirán, como dicen, yo soy así, sí, yo también, yo era así, pero el Señor nos quiere transformar, amén, y nos quiere cambiar. Entonces, la palabra me enseña que yo tengo que menguar para que Él crezca en mi vida. ¿Ven? Es necesario esto. Es necesario que se vea esa transformación en nuestra vida, ¿no? Si no, vamos a caer en la otra clase de hombres que habla Pablo acá, ¿no? Dice, yo había marcado una cosita muy linda acá, cuando habla del hombre espiritual, ¿no? Es la persona regenerada, es decir, la que tiene el Espíritu Santo. Esa persona piensa en lo espiritual, va a buscar los pensamientos de Dios, ¿no? Mi pensamiento, ¿cuántas veces lo cantamos, no? Mi pensamiento eres tú, Señor, ¿no? Mi pensamiento eres tú, que nuestra mente vaya dirigida a las cosas de Dios. ¿Ven? Tú guardarás en completa paz, dice la palabra en Isaías, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este es el hombre espiritual, que busca las cosas de Dios, ¿amén? Y vive en el Espíritu de Dios, como dice en Romanos 8, 4 al 17. Tal persona cree en Jesucristo, se esfuerza por seguir la dirección del Espíritu que vive en ella y resiste los deseos sensuales y el dominio del pecado. Tenemos que batallar esto. Uno, si se pone a mirar en la palabra de Dios y quizá en el mundo, es como que catalogamos por dos tipos de personas, ¿no? El que conoce a Cristo, el que es salvo y el que no es salvo, el que conoce a Dios, el que no conoce a Dios, el que está en el mundo o el que está en el Espíritu, ¿no? O el que está en la iglesia. Y Pablo habla acá de tres tipos de personas que ahora vamos a tocar, ¿no? Pero es esto, nosotros estamos bajo la mano y bajo el amparo de esa presencia divina del Espíritu. ¿Cómo se llega a ser un hombre o una mujer espiritual? Dice, al aceptar por fe la salvación provista por medio de Cristo, la persona se regenera, el Espíritu Santo regenera, nos da una nueva vida, ¿amén? Una nueva vida. El Espíritu Santo le imparte una nueva naturaleza por esa infusión de esa vida divina. ¿Ven? Esa persona nace de nuevo, somos nuevas criaturas en el Señor. Lo que pasó, pasó. ¿Ven? Ahora estamos en el Señor. Se renueva, recibe la justicia de Dios mediante la fe en Cristo. Nos hace justo el Señor, nos hace santos, nos separa del mundo. Esto es andar y vivir en el Espíritu, hermano, ¿no? Buscando y agradando a Dios en todo lo que hagamos. Pero bueno, si terminara todo ahí, nos quedamos ahí. Pero Pablo está escribiendo a la iglesia, le está escribiendo a los creyentes, le está escribiendo a aquellos que habían recibido a Cristo en su corazón, que habían recibido el fundamento de la fe, que era Jesucristo. Y sin embargo, le dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Y acá entra la otra parte. Dice, como a niños en Cristo. Dice, odiaba beber leche y no vianda, porque aún eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Y sigue diciendo, bueno, ahí explica por qué estaba esta situación, ¿no? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro soy de Apolo, no soy carnales. Y sigue diciendo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Ven? Siempre colaborador de Dios, pero había esta distinción, ¿no? Esta distinción que yo digo muchas veces, lo comparo a lo mejor a nuestro tiempo y decimos, bueno, a ver, ¿quién predica acá en la iglesia? ¿El pastor? ¿O predica Silvina? ¿O predica Gerardo? ¿O predica el que quiere? Y uno dice, bueno, yo prefiero que predique el pastor, o prefiero que predique Silvina, o prefiero que... Y vamos haciendo distinciones, cuando lo que tenemos que hacer es prestar nuestro oído al mensaje de la palabra, ¿no? A ver, ¿qué me está hablando? Ricardo, Silvina o Gerardo, quien sea que esté acá. Están hablando de Dios, recibo ese mensaje, porque Dios es el que me salva. No me salva el pastor, no me salva Pablo, no me salva Pedro, no me salva nadie. Es Dios el que me salva y me habla a través de su palabra. Y esto es lo que recibo como palabra de Dios, no como palabra de hombre, ¿no? Entonces esto no tiene que causar ninguna división, ninguna disensión en el seno de la iglesia. Ven que es el cuerpo del templo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, bueno,
acá uno de los principales problemas dice, procuraban experimentar las bendiciones de Dios mientras se negaban a apartarse de la maldad del mundo. Algunos desechaban la palabra del Señor, celos, contiendas, orgullo, inmoralidad dentro de la iglesia. Esto lo vimos a través de la carta a los Corintios, amén. Pleitos insignificantes, avaricia, amén, porque a veces había juicios, llevaban a juicios ante los tribunales y se dejaban arrastrar por la carne, se dejaban arrastrar por los pensamientos personales, ¿no es cierto?, y por la carne, en lugar de discernir las cosas espiritualmente y buscar primeramente la bendición de Dios y que Dios vaya ordenando las cosas, ¿no?, en su vida. Abusaron de los dones espirituales, de la cena del Señor, cambiaban el mensaje del Evangelio. Pablo hablaba una cosa y decían, no hay resurrección de muertos, cuando Pablo estaba hablando que cómo se produjo la resurrección del Señor, y muchos no creían en esto y desechaban la palabra que venía de Dios, ¿no es cierto? Y todo esto eran manifestaciones justamente de la carne, ¿amén? Habiendo recibido el Espíritu, andaban según la carne y no podían crecer en el Señor, porque para crecer en el Señor hay que ser en la gracia de Dios, y la gracia de Dios es espiritual, hermanos, amén. La gracia de Dios nos lleva a lo espiritual, a entender el mensaje de la palabra de Dios, a atesorarlo en nuestro corazón como lo que es un precioso tesoro, a meditar en ella, a pedir a Dios que nos revele, ¿ven?, y agradarle en todo lo que hagamos. Señor, tengo que hacer esto, me tengo que mover para tomar esta decisión, es tu voluntad, ¿qué tengo que hacer? Pone tu mano sobre todo esto y esperen en el Señor, no se apresure, no nos apresuremos a decidir las cosas por nosotros mismos, ¿no? Veremos en la voluntad de Dios, y Dios va a hacer lo que tiene que hacer y va a hacer para bien, porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y si amamos a Dios, Dios nos va a dar la sabiduría, nos va a dar el entendimiento para saber cómo movernos, para no apartarnos de su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Nada le va a faltar a esa voluntad de Dios para nuestra vida, para que nosotros estemos bien. Pero tenemos que crecer en el Espíritu, porque si no nos vamos a dejar arrastrar por las cosas de este mundo. Y si nos dejamos arrastrar por las cosas de este mundo, entra el frío, hermano. Entra el frío, el amor de Dios se va enfriando en nuestro corazón. Entra la apatía, todo a lo mismo. El desánimo, como hablábamos ayer, creo, desánimo, desaliento. No. Tenemos que andar y vivir en el Espíritu para que estas cosas no sucedan. Amén. Dice la palabra, hablando de estos hombres carnales, mujeres carnales, aunque los creyentes nacidos nuevos reciben la nueva vida del Espíritu, conservan la de la carne con sus inclinaciones. Y aún a veces no nos damos cuenta y nos deslizamos en esto, ¿ven?, en nuestro pensamiento, ¿no?, pensando cosas quizás que no son las ciertas, de mi hermano, de mi hermana, de mi familiar, de quien sea, amén, que nuestra mente vaya dirigida al Señor y oremos, amén, por esa persona. Si hay algo que no está bien, que nos parece a nosotros que no está bien, a lo mejor tiene que cambiar la persona y a lo mejor tenemos que cambiar nosotros en nuestro pensamiento, y Dios nos va a ir revelando con el andar. Dios nos va revelando, a mí no me cabe ninguna duda de esa, ¿no? Dice, la carne que permanece en ellos no puede cambiar, sea buena, se le tiene que dar muerte. Tenemos que morir en la carne, como se habla en el bautismo, ¿no? Es el simbolismo de morir en la carne para renacer a esta nueva vida espiritual, despojarnos de la vieja naturaleza, y es cosa que la tenemos que hacer nosotros, no la va a hacer Dios por nosotros, hermanos, ¿no? Se despojarnos de la vieja. Ahora tenemos el Espíritu Santo de Dios y tenemos la facultad y el poder de Dios para poder hacerlo. Señor, esto no te agrada, esto no me está haciendo bien, esto siento que no está bien en mi corazón, no lo quiero. Quiero sentir el gozo de tu paz, quiero sentir tu presencia, me despojo de esto. Y me despojo del pecado, como como el escritor a los Hebreos, amén. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos, lo tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios, ahora que estamos en el Espíritu. Si andamos, tenemos que vivir en el Espíritu, tenemos que vivir en esta novedad de vida para no caer justamente en nuestros errores de la carne, amén. Los creyentes vencen al negarse a sí mismos diariamente, quitar todo obstáculo o pecado, resistir todos los deseos de la carne. Por el poder del Espíritu, los creyentes luchan contra la carne.
Es una lucha constante, desde el principio es esto, desde que Caín mató a Abel y ahí comenzaron todos los problemas, ¿no es cierto? Desde ahí, amén. Dice, la crucifican, la clavan en esa cruz. Señor, yo me identifico contigo en esa muerte, clavo mi carne, amén, mi vida en esa cruz, para vivir por tu vida, Señor, amén. Y la da muerte a diario. Un pastor Reyes decía que hay cosas que se pueden vencer, pero que la vieja naturaleza tenemos que tener cuidado porque vuelve a renacer. Y dice, mátela a la vieja. Pero no, decía, mátela a la vieja naturaleza. Mátela, deséchela, porque si no se va a dejar arrastrar. Y sabe que el enemigo es tan astuto. El Dios de este siglo es tan astuto que anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice la palabra. Y en cuanto nos ve medio ahí que estamos dudando, a ver, con un pie en las cosas de Dios, con un pie en las cosas del mundo, ella aprovecha, ¿no? Nos agarra medio mal parado y nos tira abajo, ¿no? Y nos arrastra, porque no quiere que sigamos creciendo en lo espiritual, no quiere que sigamos agradando a Dios, ¿ven? Porque lo desecha, ¿ven? Entonces nos va a querer arrastrar a esto. Que Dios nos ayude para no caer en estos errores que cayó la iglesia en Corinto. ¿Ven? A la iglesia en Corinto parece que le hizo bien estas dos cartas que le mandó Pablo, ¿no? Porque fueron creciendo en esto, ¿ven? Y fueron haciendo las cosas que el apóstol le fue mandando y realmente pudieron tomar la victoria en el Señor, ¿ven? Que Dios nos ayude, ¿no? Para que realmente podamos estar en esto. Hay algunas advertencias contra los creyentes carnales, ¿no? Deben saber que están en peligro de apartarse de la fe si no están dispuestos a purificarse de todo y lo que desagrada a Dios, ¿ven? Es esto, como hoy hablamos, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Uno puede decir, a mí no me va a pasar esto, yo no me voy a volver al mundo, yo no me voy a enfriar. Cuidado, tengamos cuidado, ¿ven? Yo prefiero andar por el camino más seguro. Mi pastora decía, usted si va por un camino de cornisa, ¿por qué lado va? ¿Por el lado de la pared o por el lado del precipicio? No, yo camino pegadito a la pared, pues a ver si me resbalo y me caigo, ¿no es cierto? Entonces, agarrémonos del Señor, amén, hagamos las cosas que Dios nos manda en su palabra, oremos, amén, oremos, busquemos la voluntad de Dios, amén, que Dios nos dé sabiduría para las cosas que tenemos que enfrentar en la vida, o tomar decisiones que sean las que son agradables a Dios, para no perder el gozo, para no perder la paz, para no perder la salvación, amén. Esto es lo que a mí me enseña la palabra. Dice, deben aprender del trágico ejemplo de los israelitas a quienes Dios cayeron ahí en el desierto, ¿no? Por causa de incredulidad. Quedaron postrados en el desierto y no pudieron entrar, amén, en el reposo del Señor. Dice, deben separarse por completo del mundo, purificarse de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios 7:1. ¿Ven? Yo había marcado un texto y termino ahí, de Efesios, que hace poquito lo hablamos, ¿no? Que habla de la nueva vida en Cristo. ¿Ven? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente, que andan en la carne, ¿no? El hombre natural, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esto está en Efesios capítulo 4, versículo 17. Los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Aquellos que hemos nacido en el Espíritu, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, a lo que antes hacíamos, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Mire, estos mensajes son para la iglesia, hermano. ¿Ven? A Corintio, a los Efesios, a los Colosenses, a todas las iglesias, Pablo les hablaba del fundamento de nuestra fe, que es el Señor Jesús, pero también le hacía estas recomendaciones de cómo tenían que vivir ahora esta nueva vida en el Señor. Por lo cual, desechando la mentira,
Mira, hasta la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No airaos, pero no pequéis. Nos podemos enojar y sí, alguna vez no va a venir, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tiene que ser algo pasajero, no puedo estar enojado toda la vida con quien sea. No, tengo que buscar esa paz en el Señor, y ponerlo en la mano de Dios. Dice, ni deis lugar al diablo. Si no hacemos esto, le damos lugar al enemigo para que nos vapulee. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Si estamos en la carne, si somos carnales, y vamos a seguir haciendo lo que hacíamos antes. Yo cuántas veces habré abierto la boca para no decir cosas buenas. Y ahora me tengo que cuidar, porque a veces uno anda por la calle, y un toquecito, algo, y parece que la vieja naturaleza quiere resurgir y mandarlo a saber a dónde a la persona. Y por ahí digo, Señor, esto, tengo que guardar. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Contristamos al Espíritu, nos sentimos mal después. ¿O no le pasa? A veces cuando fallamos en algo, ¿no? O no, y después nos sentimos mal, porque no lo queremos hacer, porque no es lo que está en nuestra naturaleza ahora. Ahora tenemos el Espíritu de Dios, entonces esto nos hace mal. ¿Ven? Que busquemos la paz en el Señor, ¿no es cierto? Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, cosas carnales. El hombre espiritual, la mujer espiritual, todavía puede tener esto. ¿Ven? Puede tenerlo. Antes sed benignos unos con otros y misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. No nos juguemos los unos a los otros. ¿Amén? Pablo hablaba de que él no jugaba a nadie, no quería jugar nada antes de tiempo. ¿Amén? Porque el que juega todas las cosas es Dios. Pero hagamos las cosas como a Dios le agrada, hermanos. Amén. Y no tenemos por qué ser jugados por nadie. El que nos perdonó, el que nos santificó, que nos limpió es el Señor y que nos puso en este camino de santidad. Ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Amén. Tratar de agradar a Dios, no caer en estas cosas de la carne que no van a traer paz a nuestra alma, a nuestro corazón, sino darle toda la gloria al Señor. Lamentablemente en este tiempo hay muchos que quizás están en la iglesia y se piensan que ya son espirituales y la iglesia no transforma, amén. El que transforma es el Señor a través del Espíritu. Somos nosotros, como miembros de esa iglesia, como templo del Espíritu Santo, como cuerpo de Cristo, lo que tenemos que buscar cada uno, cada día, porque yo sé que va a ser una batalla diaria, ¿no? Cada día de nuestra vida, cada día. Me levanto, Señor, pongo mi vida en tus manos, guíame, dame sabiduría para que haga tu voluntad, defendeme, acompañame, sosteneme, fortaleceme, amén. Y que pueda agradarte en todo lo que haga, que pueda destilar este grato olor de vida, hermanos, que como creyentes, como hijos de Dios, podamos destilar este grato olor de vida, que podamos ser sal en esta tierra que se corrompe día a día, ¿amén? Que podamos ser luz en medio de las tinieblas de este mundo, amén. A esto nos llamó el Señor, a ser espirituales, a tener de su espíritu, a estar llenos de Él y agradarle en todo lo que hagamos. Amén. Vamos a estar de pie, levante su brazo, dele gracias a Dios, alábelo, bendígalo, mueva ese espíritu, hermanos, amén, porque el poder de Dios se perfecciona en la alabanza de su pueblo, la presencia del Señor se manifiesta en medio de la alabanza de su pueblo, que podamos estar alabando y bendiciendo su nombre. Esto es lo que busca el Señor, sacrificio de labios que confiesen su nombre, ese fruto que sale de nuestra vida, que suba como olor fragante delante de la presencia del Señor y que el Señor siga derramando bendición hasta que sobreabunde sobre nuestra vida.
que ese Espíritu Santo de Dios que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros, hermano, la perfeccione hasta el día de Jesucristo. Y usted siga firme y adelante, alabando y bendiciendo el nombre de su Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta vida y rica y abundante que nos has dado. Te damos gracias por todo, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre.